Mi esposa quiere que le pague casa, gastos y lujos aparte a su hija porque ella no tolera vivir conmigo porque no soy su verdadero padre. Entonces, ¿para pagarle sus caprichos si lo soy? No soy relajo de nadie. Desde el primer día que me casé con Laura, supe que venía con una hija. Valentina tenía 15 años en ese entonces, una adolescente complicada pero educada, distante, como si yo fuera un intruso en su mundo. Aún así, hice todo lo que estuvo a mi alcance para acercarme a ella. Me esforcé en ser un buen padrastro, sin pretender ocupar el lugar de su padre biológico, pero sí construyendo un vínculo desde el respeto y el cariño. Los primeros años fueron una batalla silenciosa. Valentina no mostraba interés alguno en entablar relación conmigo. Me ignoraba en la mesa, apenas saludaba y, cuando su madre no estaba, ni siquiera me dirigía la palabra. A pesar de todo eso, seguí dándole todo lo que necesitaba: su habitación redecorada a gusto, su ropa de marca, sus clases privadas, sus viajes. Todo, absolutamente todo, lo pagué yo. A Laura nunca le reclamé. Siempre pensé que con el tiempo Valentina aceptaría que no era un enemigo, que me ganaría su confianza poco a poco. Pero con los años, el desprecio fue creciendo. Empezó a exigirme cosas con tono altanero. Tú eres el que paga, ¿no? Llegó a decirme en una ocasión, mientras hablaba con una amiga por teléfono. Hace poco, ya con Valentina a sus 20 años, sucedió lo impensable. Laura se acercó a mí con una propuesta que me dejó helado. Me pidió que le alquilara un apartamento a su hija, porque según ella, Valentina no soportaba vivir conmigo. Dice que le incomoda compartir techo contigo, que no se siente libre, que tú no eres su verdadero padre. Pero si le das su espacio, todo va a estar mejor entre todos nosotros. Me quedé mirándola sin palabras. Pensé que era una broma. Pero no lo era. Laura hablaba en serio. No solo quería que le pagara un apartamento, también que cubriera sus gastos mensuales, sus estudios, su auto, sus salidas, sus gustos. Es lo mínimo que puedes hacer, después de tantos años viviendo juntos. Ella siempre ha sido tu responsabilidad, aunque no te consideres su papá. Ahí fue donde me rompí por dentro. Me dolió. Me dolió muchísimo. No por el dinero, sino por la hipocresía. Si no soy su padre para compartir techo, si no lo soy para recibir un buenos días, un gracias o siquiera una mirada de respeto, entonces ¿sí lo soy para costearle todos sus caprichos? ¿Para pagar su vida cómoda mientras ella me escupe el alma con su indiferencia? Ese día entendí algo. Hay líneas que uno no debe cruzar, y esa fue la última. Por primera vez, sentí que no se trataba de ella, ni de Laura, sino de mí. De recuperar mi valor. De no permitir que me trataran como si yo fuera el relajo de nadie. Después de aquella conversación con Laura, todo cambió. La casa ya no se sentía como un hogar, sino como un lugar cargado de tensión y miradas que evitaban encontrarse. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro, la herida se abría más con cada silencio cómplice, con cada puerta cerrada de Valentina, con cada gesto indiferente. Laura actuaba como si nada hubiera pasado. Como si lo que me había pedido fuera algo lógico, razonable. Se paseaba por la casa hablando de presupuestos, de apartamentos disponibles, de muebles que Valentina podría necesitar. Y yo, mudo, escuchando cómo planificaba con mi dinero la independencia de alguien que ni siquiera se dignaba a darme los buenos días. La gota que rebalsó mi paciencia ocurrió un sábado en la tarde. Laura llegó con folletos de inmobiliarias y me dijo: «Mira, encontré un apartamento hermoso cerca de la Universidad de Valentina. Tiene buena seguridad, parqueo techado, balcón amplio, solo cuesta un poco más de lo que habíamos hablado, pero vale la pena». ¿Lo que habíamos hablado? Repetí. Bueno, lo que te pedí, sí, corrigió sin siquiera notar el tono de su propia voz. Fue en ese instante que entendí que, para ella, yo era simplemente una cuenta bancaria con patas. Un proveedor. No un esposo, no un hombre con emociones, no una persona con límites. Solo alguien que estaba ahí para facilitarle la vida a su hija, sin importar el precio emocional que eso me costara. Laura, ¿alguna vez te has preguntado cómo me siento con todo esto? Le dije con serenidad. Ella me miró, confundida, como si la pregunta fuera absurda. Es que no entiendo por qué te molesta tanto. Solo estoy pidiendo algo que haría cualquier buen hombre por la hija de su esposa. Pero no soy su padre, respondí. Y ella me lo recuerda cada día con su actitud. ¿Por qué tendría que pagarle una vida cómoda si no hay ni una mínima señal de respeto hacia mí? Laura no supo qué responder. Solo bajó la mirada y murmuró: «Pensé que podías hacerlo por mí». Ahí fue donde todo hizo clic. No era solo por Valentina. Era Laura también quien estaba dispuesta a dejarme en segundo plano por mantener a su hija feliz a cualquier costo, aunque ese costo fuera nuestra relación.
Esa noche dormí en el estudio. No por enojo, sino por claridad. Necesitaba espacio para pensar, para evaluar si seguir en ese matrimonio tenía sentido. Porque entendí que cuando el amor se convierte en exigencia unilateral, deja de ser amor y se transforma en abuso emocional. Y yo ya no estaba dispuesto a ser el que siempre cedía. Los días posteriores a aquella noche en el estudio fueron un desfile silencioso de indiferencia. Laura se encerró en su mundo, como si yo fuera el culpable de la incomodidad que se respiraba en casa. Valentina, por su parte, ni siquiera parecía notar mi presencia. Pasaba de largo, subía el volumen de la música cuando yo entraba en la sala, o se encerraba en su habitación sin dirigir una sola palabra. Me levantaba temprano, me iba al trabajo, y regresaba solo para dormir. Pero en mi interior, algo estaba cambiando. Ya no me dolía la distancia, ahora me incomodaba la costumbre de ceder, de guardar silencio por paz, una paz que nunca fue mía. Una noche, Laura rompió el hielo. Se sentó frente a mí, con papeles en mano, números, presupuestos y hasta un plan de pagos. Me explicó cuánto costaría instalar a Valentina en su nuevo apartamento, detallando cada gasto con una frialdad que me dejó perplejo. Podemos ajustar algunas cosas, dijo. Yo también puedo aportar algo, pero sabes que tú tienes mayor capacidad económica. La miré con una mezcla de tristeza y firmeza. Laura, escúchame bien. Yo no voy a pagarle una vida de lujos a alguien que ni me respeta, ni me reconoce como figura en su vida. Si tú quieres ayudarla, hazlo. Pero no esperes que yo financie su independencia mientras ella me trata como si fuera un estorbo. Ella me miró con decepción, como si hubiera traicionado un pacto que nunca firmé. Intentó apelar a mis emociones, recordándome cumpleaños, momentos compartidos, cosas que hice por Valentina desde que era una adolescente. Todo eso lo hice porque quise, le respondí. Pero también lo hice esperando que, con el tiempo, se construyera una relación. Y no fue así. No puedes pedirme que me comporte como su padre para pagar, pero que me haga invisible cuando se trata de respeto. Laura se quedó en silencio. Me miró con una mezcla de enojo e incomprensión. Por primera vez, entendí que estábamos en puntos opuestos del camino. Que mi dignidad ya no podía seguir siendo negociable. Esa noche no dormí en el estudio. Dormí bien, en nuestra cama, sin culpa. Porque entendí que la línea estaba trazada, y que no la iba a cruzar. Ni por paz, ni por amor, ni por deber. Valentina podía vivir donde quisiera, pero no con mi dinero. Y Laura tendría que decidir si quería un esposo o un cajero automático. Porque yo ya había elegido, ser un hombre que se respeta, aunque eso implique quedarse solo. El día después de dejar claras mis condiciones, Laura no me habló. No por enfado explosivo, sino por esa frialdad hiriente que a veces lastima más que un grito. El silencio se hizo dueño de la casa, un silencio cargado, tenso, que dejaba claro que había una grieta abierta entre nosotros. Por la tarde, mientras yo tomaba café en el balcón, Laura se acercó. Ya no traía papeles, ni discursos. Solo una mirada apagada. Se sentó frente a mí, y por unos segundos, ninguno dijo nada. No pensé que llegaríamos a esto, fue lo primero que dijo. Yo tampoco, respondí. Pero tampoco pensé que alguna vez tendría que recordarte que el respeto no se exige solo hacia una hija. Laura suspiró. Me confesó que Valentina le había dicho que si yo seguía en casa, ella se iría. Que nunca me aceptó, que solo toleró mi presencia por conveniencia. Y que ahora, con edad suficiente, no quería fingir más. Que yo nunca le inspiré confianza, ni cariño, y que no tenía por qué soportarme. ¿Y tú? Pregunté con voz serena. ¿Qué piensas tú? Ella bajó la mirada. Por fin, sin defensa ni máscara, admitió que se había equivocado. Que confundió gratitud con obligación. Que creyó que si yo accedía, todo se calmaría en casa, y que prefería la comodidad de evitar el conflicto, aunque eso me dejara a mí como el único sacrificado. No fue justo para ti, admitió. Lo sé ahora. Sentí alivio. Pero también cansancio. Porque entender no siempre significa arreglar. Habíamos permitido que las cosas se deformaran tanto, que lo que una vez fue unión ahora era un contrato implícito sin afecto. Le dije que necesitaba tiempo. Que no podía seguir construyendo una relación donde se me condicionaba a cambio de ser visto. Que si realmente quería que siguiéramos, debíamos reiniciar desde la verdad, no desde la conveniencia. Laura aceptó. Por primera vez, sin resistencia. Me pidió que le diera unos días para hablar con Valentina y aclarar las cosas por su cuenta. Quería enfrentar la realidad que había evitado por tanto tiempo. Los días siguientes fueron extraños, pero también liberadores. Ya no había esa presión de complacer. Yo trabajaba tranquilo, dormía sin culpa,
comía en silencio, pero con dignidad. Y cuando llegó el fin de semana, Laura me dijo que Valentina se había ido. Que decidió vivir por su cuenta, sin ayuda. Que no quiso seguir bajo el techo de alguien que ella no respetaba, y que, por primera vez, se haría responsable de sus decisiones. Esa noche, Laura y yo volvimos a cenar juntos. No como antes, sino como dos personas que finalmente se dijeron la verdad. Y en ese momento, supe que algo había cambiado. Tal vez no sabíamos que nos deparaba el futuro, pero por fin estábamos comenzando desde la verdad, y no desde el miedo. Con Valentina fuera de casa, el ambiente cambió. No fue de inmediato, pero poco a poco la atmósfera pesada fue disipándose. Ya no había miradas incómodas, ni silencios forzados. Laura y yo comenzamos a hablarnos con más honestidad, sin esa tensión que durante años había sido la norma. Durante semanas nos dimos el espacio para sanar. Nos mirábamos distinto, como dos personas que habían llegado al borde del abismo y estaban decidiendo si saltaban juntas o por separado. Fue una etapa incómoda, pero necesaria. Las conversaciones ya no giraban en torno a Valentina, ni a sus exigencias, sino a nuestras heridas, nuestras carencias, nuestras culpas. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos en el jardín, Laura me tomó la mano y me dijo algo que nunca antes había dicho. Gracias por quedarte. Pude haberlo arruinado todo. Le respondí sin reproches, con la serenidad que da el haber tocado fondo y encontrar aire otra vez. Lo importante no es lo que pasó, sino lo que hagamos con lo que queda. Laura comenzó a trabajar más. Se esforzó por retomar su independencia, incluso me propuso dividir los gastos del hogar para evitar que el tema del dinero se convirtiera otra vez en arma o excusa. Acepté con gusto. No porque necesitara ayuda, sino porque por primera vez sentía que estábamos compartiendo, no cargando uno al otro. Mientras tanto, Valentina no volvió a comunicarse. Laura intentó contactarla una vez, sin éxito. Me confesó que le dolía, pero que también entendía que parte del crecimiento de su hija era enfrentar la vida sin escudos. Yo no dije nada, pero agradecí en silencio que ella lo comprendiera sin que tuviera que decírselo. Con el tiempo, comenzamos a redescubrirnos. Volvimos a salir juntos, a conversar de temas que no fueran problemas familiares. Fuimos a cine, a cenas sencillas, a caminar sin rumbo. Cada momento se sentía como un paso más hacia una nueva etapa, menos idealizada, pero más real. Un día, mientras cocinábamos juntos, Laura me miró con los ojos llenos de ternura y dijo: no sé si algún día me perdones del todo, pero quiero que sepas que valoro tu paciencia y tu dignidad. Me enseñaste a poner límites. Y fue ahí cuando supe que había valido la pena no rendirme, pero también no ceder más de lo justo. Porque el respeto que uno se da a sí mismo es el cimiento sobre el que se construyen relaciones sanas. Porque elegir la paz no siempre es alejarse, a veces es quedarse, pero de otra manera. Y porque al final, no era cuestión de pagar o no pagar, de ser o no ser padre. Era cuestión de ser tratado como lo que uno es, una persona con corazón, con límites y con dignidad. Y eso, por fin, ambos lo entendimos.